Hola, mi nombre es María del Carmen Hernández y tengo 91 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila, disfrutando mis últimos días en paz con mi familia, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 20 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre el hombre más poderoso de México, sobre el presidente que dividió al país en dos, sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero no voy a hablarles del AMLO que ustedes conocen de la televisión, de los mítines, de las mañaneras. Voy a hablarles del hombre que yo conocí en privado, del hombre que tomaba decisiones en la oscuridad de su estudio, del hombre que casi nadie vio realmente. Mi nombre es María del Carmen Hernández. Nací en 1933, en un pueblo olvidado de Tabasco, el mismo estado que vio nacer a él. Crecí en la pobreza extrema, como tantos millones en este país. Mi papá era jornalero y mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos 8 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica aprendí que en México, si naces pobre, te quedas pobre. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 10 años. Después de eso, puro trabajo. Lavar, planchar, cocinar, cuidar niños ajenos. Cuando tenía 25 años, en 1958, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me fui a la Ciudad de México dejando atrás a toda mi familia. Llegué con una maleta de cartón y el sueño de encontrar un trabajo que me permitiera enviar dinero a casa. La capital era un monstruo enorme que me asustaba. Conseguí trabajo como empleada doméstica en casas de clase media. Pasé años saltando de familia en familia, aguantando humillaciones, malos tratos, salarios miserables. Pero nunca me rendí. En el año 2000 todo cambió. Tenía 67 años y pensaba que ya estaba muy vieja para conseguir un buen trabajo, pero una prima lejana, que trabajaba en una casa importante, me contó que estaban buscando niñera y empleada doméstica para una familia muy especial. No me dijo quién era, solo me dijo que el señor acababa de ser elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México y necesitaban a alguien de confianza absoluta, alguien discreta, trabajadora, que supiera cuidar niños. Me arreglé con mi mejor ropa y fui a la entrevista en octubre del 2000. La casa estaba en Copilco, en Coyoacán. Era una casa modesta comparada con otras casas de políticos que yo había conocido. Nada ostentoso, casi humilde. Eso me sorprendió. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuerte. Me abrió una mujer seria, de unos 50 años, bien vestida pero sin lujos. Era la señora Rocío, la esposa del jefe de gobierno. Me hizo pasar a una sala sencilla, con muebles viejos pero limpios. Me entrevistó durante casi 2 horas. Me preguntó de todo, de dónde venía, qué experiencia tenía con niños, si sabía leer y escribir, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me llamó la atención, pero respondí que sí, que yo era una tumba. Ella me miró directo a los ojos con una intensidad que nunca olvidaré. Me dijo: María del Carmen, esta casa es diferente. Mi esposo es un hombre público, un hombre del pueblo, pero también un hombre vigilado. La prensa, sus enemigos políticos, todos quieren encontrar algo para destruirlo. Necesitamos empleados que entiendan que lo que pase dentro de estas paredes se queda aquí. ¿Comprende? Asentí, sin entender completamente la magnitud de lo que me estaba diciendo. Entonces pronunció el nombre que cambiaría mi vida para siempre. Vas a trabajar para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sentí que me faltaba el aire. López Obrador, el hombre que acababa de ganar las elecciones como jefe de gobierno, el hombre que prometía transformar la ciudad, acabar con la corrupción, ayudar a los pobres. Yo había votado por él. Había creído en sus palabras. La señora Rocío sonrió al ver mi reacción. Me dijo que sí, ese López Obrador, pero que dentro de la casa él era simplemente Andrés Manuel, un hombre normal que trabajaba mucho, dormía poco y necesitaba empleados en quienes pudiera confiar completamente. Me ofreció el trabajo. El salario era bueno, no extraordinario, pero decente. Yo podría vivir en la casa de lunes a viernes y los fines de semana ir a visitar a mi familia. Acepté sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar el 15 de noviembre del año 2000. Tenía 67 años recién cumplidos y estaba más nerviosa que una quinceañera en su fiesta. Mi primer día fue abrumador. La casa, aunque modesta por fuera, era funcional por dentro. Tenía 3 pisos,
habitaciones pequeñas pero cómodas, una cocina que olía a café de olla y frijoles, todo muy mexicano, muy sencillo, nada de lujos europeos ni muebles carísimos. Me asignaron un cuarto en la planta baja, junto a la cocina. Era pequeño pero limpio, con una cama individual y un closet. Compartía baño con Lupita, la cocinera que llevaba 2 años trabajando ahí. Lupita tenía unos 45 años. Era gordita, alegre y desde luego. El primer día me advirtió sobre las reglas de la casa. Me dijo que el licenciado era hombre bueno, trabajador incansable, pero muy particular. Se levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días, sin excepción. A las 5 ya estaba trabajando en su estudio. Le gustaba el café muy cargado, sin azúcar. Desayunaba siempre lo mismo: frijoles, huevo y tortillas. Nada fancy. Comida del pueblo. Lupita también me explicó que había 3 niños en la casa: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo. El mayor tenía como 15 años, el mediano 12 y el pequeño 8. Eran muchachos educados, tranquilos, acostumbrados a vivir con austeridad, a pesar de que su papá era ahora el hombre más poderoso de la capital. Mi trabajo principal era cuidar al más pequeño, Gonzalo, ayudar con la limpieza general y apoyar a Lupita cuando hubiera visitas importantes. Los primeros días apenas vi al licenciado. Salía tempranísimo y regresaba tardísimo. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio, con asesores, legisladores, gente que llegaba a todas horas. Era un desfile constante de políticos, activistas, periodistas. La casa parecía centro de operaciones más que hogar. Pero una tarde de mi segunda semana, finalmente tuve mi primer encuentro real con él. Yo estaba en el jardín pequeño que tenían atrás, ayudando a Gonzalo con su tarea de matemáticas. El niño era inteligente pero distraído. De repente escuché una voz profunda detrás de mí. ¿Y tú quién eres? Me volteé asustada. Era él. Andrés Manuel López Obrador en persona, con su camisa blanca arrugada, sus pantalones de vestir desgastados, su pelo canoso despeinado. Se veía cansado, con ojeras profundas, pero sus ojos tenían esa intensidad que yo había visto en televisión. Me levanté torpemente y me presenté. Soy María del Carmen, para servirle, licenciado, soy la nueva empleada. Él me miró de arriba abajo, no con desprecio, sino evaluándome. Luego sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. No me digas licenciado, con señor está bien. ¿De dónde eres, María del Carmen? Le dije que de Tabasco, de un pueblito cerca de Macuspana. Su expresión cambió inmediatamente. Se iluminó. Paisana, yo también soy de por allá. ¿Conoces Tepetitán? Le dije que sí, que había pasado por ahí algunas veces cuando era niña. Él se sentó en una de las sillas del jardín y empezó a hablarme de Tabasco, del calor, de los ríos, del cacao. Habló con nostalgia, como si extrañara profundamente su tierra. Me contó que su papá había sido comerciante, que él había crecido viendo la pobreza de cerca, que por eso había decidido dedicar su vida a la política, para cambiar las cosas. Esa conversación duró apenas 20 minutos, pero me hizo sentir valorada. No me trató como empleada invisible, me trató como paisana, como ser humano. Desde ese día empecé a verlo diferente. No era solo el político de la televisión, era Andrés Manuel, un hombre de carne y hueso que extrañaba su tierra y trabajaba hasta el agotamiento. Durante las siguientes semanas me fui adaptando a la rutina de la casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno junto con Lupita. El señor bajaba puntual a las 6, desayunaba rápido mientras leía periódicos y salía corriendo hacia sus oficinas en el Zócalo. Los niños se levantaban más tarde. Yo me encargaba de despertar a Gonzalo, ayudarlo a vestirse, darle su desayuno y llevarlo a la escuela. Era un niño dulce, tímido, muy apegado a su mamá. La señora Rocío era mujer seria pero amable. No era cálida, pero tampoco era mala. Simplemente estaba agotada. Se notaba que cargar con el peso de ser esposa de un político consumía toda su energía. Tenía sus propias actividades, sus propios compromisos sociales como primera dama de la ciudad. Pero siempre regresaba cansada, con expresión vacía. Había algo en esa casa que me inquietaba desde el principio. A pesar de la sencillez, a pesar de la imagen de familia humilde que proyectaban, había tensión constante en el ambiente. No era tensión violenta
ni gritos. Era algo más sutil. Era el silencio pesado cuando el señor y la señora Rocío coincidían en el mismo espacio. Era la forma en que él se encerraba en su estudio y ella subía a su habitación sin despedirse. Era la manera en que los niños evitaban hacer ruido cuando su papá estaba en casa. Una noche de diciembre del 2000, aproximadamente a las 11, yo estaba en mi cuarto intentando dormir cuando escuché pasos en el piso de arriba. Eran pasos pesados, lentos, que iban y venían por el pasillo. Al principio pensé que era el señor que tenía insomnio, pero los pasos continuaron durante horas. A las 2 de la mañana seguían. Me levanté para ir al baño y desde la escalera vi luz bajo la puerta del estudio. Escuché voces. No era solo el señor, había alguien más con él. Al día siguiente le pregunté a Lupita si era normal que el señor tuviera visitas tan tarde. Ella me miró con expresión seria y me dijo en voz baja: «Mejor no preguntes, María. El licenciado trabaja a todas horas. A veces llega gente importante en la madrugada porque no quieren ser vistos. Así es la política. Nosotras estamos aquí para trabajar, no para meternos en cosas que no nos incumben». Pero yo no podía dejar de notar cosas. Durante las comidas, cuando el señor estaba presente, hablaba poco. Comía rápido, con la mente claramente en otro lugar. A veces se quedaba mirando al vacío con el tenedor a medio camino, perdido en pensamientos que parecían pesarle toneladas. Cuando se daba cuenta de que yo lo observaba, sonreía y preguntaba algo sobre mi familia o sobre Tabasco. Pero esa sonrisa nunca llegaba a sus ojos. En enero del 2001, la casa se llenó de actividad frenética. El señor había empezado su gobierno oficialmente y las cosas se aceleraron. Había reuniones constantes, llamadas telefónicas a todas horas, documentos por todas partes. Yo ayudaba a mantener el estudio limpio y organizado. Un día, mientras sacudía los libreros, encontré una caja de cartón llena de carpetas. No debía hacerlo, lo sé, pero la curiosidad me ganó. Abrí una de las carpetas. Dentro había documentos oficiales con sellos del gobierno, números, presupuestos, nombres de empresas constructoras. No entendí mucho porque mi educación era limitada, pero vi cantidades enormes de dinero, millones de pesos asignados a diferentes proyectos de construcción en la ciudad. Cerré la carpeta rápidamente con las manos temblando. No debía estar viendo eso. Si alguien me descubría husmeando en documentos oficiales, me despedirían inmediatamente. Continué limpiando como si nada hubiera pasado, pero mi mente no paraba de darle vueltas al asunto. Durante los siguientes meses, la rutina continuó. El señor trabajaba sin descanso. Había días en que solo lo veíamos en el desayuno. Salía antes del amanecer y regresaba después de la medianoche. Sosna, fines de semana, tampoco descansaba. Recibía visitas constantes, líderes sindicales, empresarios, representantes de organizaciones sociales. Todos querían algo de él, todos necesitaban algo. Yo cuidaba a Gonzalo, quien se había encariñado mucho conmigo. Me llamaba Cuca, en lugar de María del Carmen. Me platicaba de su escuela, de sus amigos, de sus sueños. Era un niño normal que solo quería jugar y que su papá estuviera más tiempo en casa. Una tarde me preguntó: «Cuca, ¿por qué mi papá siempre está trabajando? ¿Ya no nos quiere?». Esas palabras me partieron el corazón. Le dije que su papá los amaba muchísimo, que trabajaba tanto precisamente porque quería hacer de México un país mejor para él y para todos los niños. Pero la verdad es que yo también me preguntaba si tanto sacrificio valía la pena. En marzo del 2001 sucedió algo que me hizo ver las grietas en esa familia. La señora Rocío organizó una comida familiar un domingo. Era raro, porque casi nunca comían todos juntos. El señor había prometido que ese día no trabajaría, que sería solo para la familia. Yo estaba en la cocina ayudando a Lupita cuando escuchamos voces elevadas en el comedor. No eran gritos, pero el tono era tenso. La señora Rocío le reclamaba al señor que nunca estaba presente, que los niños lo necesitaban, que ella estaba cansada de cargar sola con todo. El señor respondía, con voz controlada pero firme, que él estaba haciendo historia, que estaba transformando la ciudad, que su familia tenía que entender que esto era temporal, que cuando lograra sus objetivos tendría más tiempo. ¿Temporal? Escuché que decía la señora Rocío con voz quebrada. Llevas 30 años diciéndome que es temporal. Primero era Tabasco, luego era el PRD, ahora es la Ciudad de México. ¿Y después qué? ¿La presidencia?
¿Cuándo va a terminar esto, Andrés Manuel? Hubo silencio pesado. Lupita y yo nos miramos sin saber qué hacer. Luego escuchamos pasos. El señor subió a su estudio y cerró la puerta con fuerza. La comida familiar se canceló. Los niños comieron en silencio con su mamá. Yo les serví sin atreverme a mirarlos a los ojos. Esa noche, los pasos en el pasillo fueron más intensos que nunca. El señor caminaba de un lado a otro en su estudio. Yo me quedé despierta escuchando, preocupada. Alrededor de las 2 de la mañana escuché que abría la puerta. Bajó las escaleras. Pensé que iría a la cocina por agua, pero en lugar de eso, escuché que abría la puerta principal. Salió de la casa. Me asomé discretamente por la ventana de mi cuarto y lo vi caminando solo por la calle oscura, con las manos en los bolsillos, la cabeza agachada. Caminó durante media hora antes de regresar. Cuando entró, vi su expresión a través de la ventana. Se veía perdido, agotado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad, o al menos a lo que pasaba por normal en esa casa. El señor desayunó, leyó sus periódicos, se fue a trabajar. La señora Rocío continuó con sus actividades. Los niños fueron a la escuela, pero yo había visto algo que no podía olvidar. Ese hombre poderoso, ese líder que millones seguían, estaba profundamente solo. En abril del 2001 recibí noticia de Tabasco. Mi hermana menor había enfermado gravemente. Necesitaba operación urgente y mi familia no tenía dinero. Yo había estado enviando todo lo que podía, pero no era suficiente. Junté valor y fui a hablar con la señora Rocío. Le expliqué la situación entre lágrimas, le dije que entendería si me despedía, pero que por favor me diera permiso de viajar unos días a Tabasco para estar con mi hermana. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo que esperara un momento. Subió al estudio del señor y habló con él. 10 minutos después bajó con un sobre. El licenciado dice que te tomes el tiempo que necesites, y esto es para ayudar con los gastos de tu hermana. Abrí el sobre con manos temblorosas. Había dinero, mucho dinero, suficiente para la operación completa y más. Empecé a llorar de gratitud. Subí corriendo al estudio y toqué la puerta. El señor me dijo que pasara. Entré y me arrodillé frente a él agradeciéndole. Me tomó de los brazos y me levantó. No hagas eso, María del Carmen. Nunca te arrodilles ante nadie. Eres paisana. Eres de los nuestros. Cuando uno de los nuestros sufre, todos sufrimos. Ve con tu hermana y que Dios la cuide. Esa generosidad me conquistó completamente. Desde ese momento, mi lealtad hacia él fue absoluta. Viajé a Tabasco esa misma noche. Mi hermana fue operada exitosamente gracias al dinero que el Señor me dio. Estuve 2 semanas con mi familia. Cuando regresé a la Ciudad de México, llevaba en mi corazón una deuda de gratitud que sabía que nunca podría pagar. El Señor me recibió preguntándome por mi hermana. Le conté que estaba recuperándose bien. Él sonrió genuinamente y me dijo: «Me alegro mucho. Paisana, la familia es lo más importante. Nunca lo olvides». Esas palabras resonaron en mí porque él mismo parecía haberlo olvidado. Dedicaba todo su tiempo al trabajo y casi nada a su propia familia. Pero yo no era nadie para juzgarlo. Él me había ayudado cuando más lo necesité. Durante los meses siguientes, entre mayo y agosto del 2001, empecé a notar un patrón extraño. Cada martes y jueves por la noche, alrededor de las 11, llegaba un carro negro con vidrios polarizados. Se estacionaba frente a la casa. Un hombre bajaba, siempre el mismo, vestido de traje oscuro, con maletín. Tocaba 3 veces la puerta. El señor abría personalmente y lo hacía pasar a su estudio. Se quedaban ahí durante 2 o 3 horas. El hombre se iba cerca de las 2 de la mañana, siempre la misma rutina. Le pregunté a Lupita si sabía quién era ese hombre. Ella negó con la cabeza. No sé y no quiero saber. Entre menos sepamos, mejor. Pero mi curiosidad crecía. ¿Quién era ese visitante nocturno? ¿Por qué venía siempre a la misma hora? ¿Por qué todo era tan secreto? Una noche de agosto, el martes 14 específicamente, yo no podía dormir. Hacía mucho calor y mi cuarto no tenía ventilador. Decidí subir a la cocina por agua fría. Eran las 12:30 de la noche. Cuando llegué a la cocina, escuché voces que venían del estudio. La puerta estaba ligeramente abierta, algo raro,
porque el señor siempre la cerraba con llave cuando tenía visitas importantes. Me acerqué sin hacer ruido. No debía hacerlo, lo sé, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué pasaba en esas reuniones secretas. Me quedé junto a la puerta escuchando. El hombre del traje hablaba. Licenciado, los números están claros. Si aprueba usted los permisos de construcción para las empresas que representamos, ellos garantizan financiamiento para su próxima campaña. Estamos hablando de millones de pesos, suficiente para llevar su proyecto a nivel nacional. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Permisos de construcción? ¿Financiamiento de campaña? ¿De qué estaban hablando? Escuché la voz del señor, más baja, más seria. Ya te dije que no acepto dinero sucio. Mi movimiento es del pueblo y para el pueblo. El hombre del traje soltó una risa seca. Licenciado, con todo respeto, usted no va a llegar a la presidencia solo con el amor del pueblo. Necesita recursos, necesita aliados poderosos. Nosotros podemos ser esos aliados. Los proyectos que le estamos proponiendo son legales, son obras que la ciudad necesita. Nadie tiene que enterarse de los acuerdos paralelos. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que me habían descubierto. Contuve la respiración. Finalmente escuché al señor hablar con voz cansada. ¿Y qué garantías tengo de que esto no va a salir a la luz? ¿Qué pasa si algún periodista empieza a investigar? Por eso mismo vengo de noche, licenciado. Por eso todo se maneja con discreción absoluta. Los contratos aparecerán como adjudicaciones normales. Las empresas están limpias, al menos en papel. El dinero llegará a través de estructuras que no pueden rastrearse hasta usted. Es un ganar-ganar. La ciudad obtiene las obras, usted obtiene los recursos para su proyecto nacional. Escuché papeles moviéndose. El hombre continuó. Mire estos documentos. Aquí están los 3 proyectos principales. El segundo piso del periférico, la línea 12 del metro y la renovación de Paseo de la Reforma. Inversiones enormes. Si usted firma los permisos, las constructoras que representamos se encargan de todo. Y como agradecimiento, bueno, digamos que su movimiento recibirá apoyo financiero generoso para el 2006. Mi mente trabajaba frenéticamente procesando lo que estaba escuchando. ¿El señor estaba negociando permisos de construcción a cambio de financiamiento político? ¿El hombre que prometía acabar con la corrupción estaba haciendo exactamente eso? No podía creerlo, no quería creerlo. El señor... Él habló de nuevo. Necesito pensarlo. Esto es más complicado de lo que pensé. Dame una semana. Licenciado, con todo respeto, no tenemos una semana. Hay otros políticos que estarían encantados de hacer estos acuerdos. Si usted quiere llegar a Los Pinos en 2006, necesita empezar a construir su estructura financiera ahora. El tiempo corre. Otro silencio pesado. Luego escuché algo que me heló la sangre. El señor dijo con voz apenas audible. Está bien, hazlo, pero quiero que todo esté blindado legalmente. No puede haber forma de que esto me salpique. Mi imagen es lo único que tengo. Si el pueblo descubre que hice pactos con empresarios, me destruyen. Entendido, licenciado. Todo quedará protegido. Nadie va a saber nunca que usted estuvo involucrado. Los contratos se firmarán a través de sus colaboradores de confianza. Usted permanecerá limpio. Escuché que se levantaban. Entré en pánico. Si salían del estudio me encontrarían ahí, parada escuchando. Corrí de regreso a mi cuarto lo más silencioso que pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me metí a mi cama y me quedé ahí temblando. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Era real? ¿El hombre que millones veíamos como salvador del pueblo estaba haciendo tratos sucios con empresarios? No podía procesarlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta dándole vueltas a todo. Parte de mí quería pensar que había malinterpretado la conversación, que tal vez era algo legal, algo normal en la política. Pero otra parte de mí sabía exactamente lo que había escuchado. Corrupción. Al día siguiente traté de actuar normal. Preparé el desayuno, ayudé con la limpieza, llevé a Gonzalo a la escuela, pero no podía mirar al señor a los ojos. Cuando bajó a desayunar, yo estaba en la cocina y me quedé ahí. Lupita me preguntó si me sentía mal porque me veía pálida. Le dije que no había dormido bien por el calor. Durante los días siguientes observé al señor con otros ojos. Cada vez que lo veía en televisión hablando sobre honestidad,
sobre el gobierno austero, sobre su lucha contra la corrupción, yo pensaba en esa conversación nocturna. Me sentía sucia, como cómplice de algo terrible, solo por haber escuchado. Una semana después, el martes siguiente, el hombre del traje volvió. Esta vez yo no me acerqué al estudio. Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada, tapándome los oídos con la almohada. No quería saber más, no quería cargar con más secretos, pero el daño ya estaba hecho, ya sabía demasiado. En septiembre del 2001 empezaron las obras del segundo piso del periférico. Salieron en todos los noticieros. El señor inauguró los trabajos con un discurso hermoso sobre modernización de la ciudad, sobre beneficios para todos los capitalinos. Yo lo vi en la televisión de la cocina y sentí náuseas. Sabía la verdad detrás de ese proyecto. Sabía que había dinero sucio involucrado, acuerdos secretos, promesas ocultas. Lupita me preguntó por qué lloraba. Le dije que me había acordado de mi hermana enferma. Era mentira. Lloraba por la desilusión, por el desencanto de descubrir que mi héroe tenía pies de barro. Los meses siguientes fueron tortura interna para mí. Cada día trabajaba en esa casa sabiendo lo que sabía, cargando ese secreto como piedra en el estómago. Pensé 1000 veces en renunciar, en irme lejos, en olvidar todo. Pero necesitaba el trabajo. Mi familia dependía del dinero que yo enviaba. Y además, el Señor me había ayudado con la operación de mi hermana. ¿Le debía lealtad o no? Esa pregunta me atormentaba por las noches. ¿Le debía lealtad a un hombre que me había ayudado, pero que engañaba al pueblo? ¿Qué era más importante, mi gratitud personal o la verdad? Nunca encontré respuesta clara. En noviembre del 2001 sucedió algo que complicó todo aún más. El señor me llamó a su estudio una tarde. Yo entré con miedo, pensando que tal vez había descubierto que lo había escuchado esa noche, pero no. Me pidió que me sentara. Se veía cansado, con más canas que antes, con arrugas nuevas alrededor de sus ojos. María del Carmen, quiero agradecerte por tu lealtad. Has sido muy discreta, muy trabajadora. Confío en ti. Esas palabras me hicieron sentir peor. Me tragué las lágrimas y asentí. Él continuó. Voy a necesitar que seas aún más discreta. En los próximos años van a venir personas importantes a esta casa. Políticos, empresarios, gente que no puede ser vista públicamente conmigo. Necesito saber que puedo confiar en que nunca vas a contar lo que veas o escuches aquí. Me miró directo a los ojos esperando mi respuesta. Yo sentí que me ahogaba. Estaba pidiéndome que fuera cómplice activa de sus secretos. Finalmente dije con voz temblorosa, Señor, usted me ayudó cuando mi hermana estaba enferma. Le debo mucho. Nunca voy a contar nada de lo que pasa en esta casa. Tiene mi palabra. Él sonrió aliviado y me dio dinero extra, como bonificación. Gracias, paisana. Sabía que podía contar contigo. Cuando salí de su estudio, me sentí como Judas recibiendo las 30 monedas de plata. Había vendido mi silencio. Había elegido la lealtad personal sobre la verdad pública. Esa decisión me perseguiría durante más de 20 años. En diciembre del 2001, la casa se llenó de actividad para las fiestas navideñas. La señora Rocío organizó una posada para amigos cercanos y colaboradores del señor. Llegaron decenas de personas importantes, legisladores, líderes sociales, intelectuales que apoyaban al gobierno. El señor era el anfitrión perfecto esa noche. Contaba anécdotas de Tabasco, hablaba de sus planes para transformar la ciudad, prometía un futuro mejor para todos. La gente lo escuchaba embelesada, creyendo cada palabra. Yo servía ponche y tamales observando todo desde las sombras. Vi a empresarios bien vestidos mezclándose con líderes populares. Vi a gente de dinero brindando con activistas que supuestamente luchaban contra el sistema. Todo era teatro, todo era una gran actuación. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los invitados se fueron elogiando al señor, agradeciéndole su liderazgo. Cuando el último invitado se fue, el señor se quedó parado en la entrada, mirando la calle vacía, exactamente como yo había visto hacer a otras personas poderosas en mi vida. Luego cerró la puerta y subió a su estudio sin decir palabra. Lupita y yo limpiamos hasta las 3 de la mañana. Cuando finalmente pude irme a dormir, pasé frente al estudio del señor. Había luz bajo la puerta, escuché música suave, música de Agustín Lara.
Era música melancólica que no cuadraba con el político revolucionario que el mundo veía. En enero del 2002, las cosas se intensificaron. El hombre del traje empezó a venir 3 veces por semana en lugar de 2. Las reuniones eran más largas, más tensas. Yo escuchaba sus voces elevadas a veces, aunque nunca volví a acercarme a escuchar deliberadamente. Una noche de febrero, la señora Roció bajó de su habitación alrededor de las 11. Era raro porque ella normalmente se acostaba temprano. Me encontró en la cocina preparando té para mí. Me preguntó si el señor estaba en su estudio. Le dije que sí, que tenía visita. Ella apretó los labios con expresión amarga. Siempre tiene visitas, siempre está ocupado. Llevamos 32 años de casados y siento que no conozco a ese hombre. Yo no supe qué decir. Ella continuó hablando, más para ella misma que para mí. ¿Sabes cuántas veces me ha dicho que después de este cargo vamos a tener tiempo para nosotros? Primero era después de ser dirigente del PRD, luego era después de Tabasco, ahora es después de la Ciudad de México. Pero yo sé la verdad, nunca va a parar. Él quiere la presidencia, y después de la presidencia querrá algo más, siempre hay algo más. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio, luego me miró con ojos cansados. María del Carmen, tú que lo ves todos los días, dime la verdad, ¿es feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. Señora, yo creo que el señor está dedicado a su misión. Si eso lo hace feliz, no lo sé. Ella sintió tristemente. Nadie puede estar casado con una misión y con una persona al mismo tiempo. Una de las dos siempre pierde, y en mi caso, perdí yo. Subió de regreso a su habitación, dejándome con el corazón apretado. Esa familia estaba rota por dentro, pero afuera proyectaban imagen de unidad perfecta. En marzo del 2002 empezaron las obras de la línea 12 del metro. Otro gran proyecto, anunciado con bombos y platillos. El señor lo presentó como su legado para la ciudad, la línea dorada que conectaría zonas marginadas con el centro. Yo sabía que ese proyecto también estaba manchado con los acuerdos secretos que había escuchado. Cada vez que veía noticias sobre estas obras, sentía asco y culpa al mismo tiempo. En abril recibí otra noticia de Tabasco. Mi hermana, la que había sido operada, había recaído. Los doctores decían que necesitaba tratamiento costoso que duraría meses. Yo no tenía dinero suficiente ahorrado. Pensé en pedirle ayuda al señor otra vez, pero me sentí sucia solo de pensarlo. Finalmente junté valor y hablé con la señora Rocío. Le expliqué la situación de mi hermana. Ella fue muy amable y me dijo que hablaría con el señor. Al día siguiente me llamaron al estudio. El señor me recibió con preocupación genuina en su rostro. Paisana, me contó Rocío de tu hermana. No te preocupes, vamos a ayudarla. Me dio otro sobre con dinero, incluso más que la vez anterior. Yo lloré agradeciéndole. Él me puso la mano en el hombro y me dijo: La familia es sagrada, María del Carmen. Nunca voy a dejar que una paisana sufra si está en mis manos ayudar. Esa generosidad genuina me confundía aún más. ¿Cómo podía ser tan bueno conmigo y al mismo tiempo estar haciendo tratos corruptos? ¿Era posible que alguien fuera bueno y malo al mismo tiempo? Durante los siguientes meses me aferré a esa pregunta. Quería creer que el Señor hacía lo que hacía por razones nobles, que los fines justificaban los medios, que para cambiar el sistema primero tenías que jugar con sus reglas. Me convencí a mí misma de que él era como Robin Hood. Tal vez robaba a los ricos, pero lo hacía para ayudar a los pobres. Esa narrativa me ayudó a dormir por las noches. En junio del 2002, Gonzalo, el hijo menor, cumplió 10 años. Organizamos una fiesta pequeña en la casa con sus amigos de la escuela. El señor prometió que estaría presente, que era el cumpleaños de su hijo y nada era más importante. Pero a media fiesta recibió una llamada urgente. Tuvo que irse a una reunión de emergencia. Vi la cara de Gonzalo cuando su papá se despidió apurado. El niño intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo lo abracé y le dije que su papá lo amaba mucho, que solo estaba muy ocupado salvando a México. Gonzalo me miró con esos ojos tristes y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuca, ¿por qué tiene que salvar a todo México pero no puede salvar mi cumpleaños? No tuve respuesta para eso. Esa noche, después de que todos se fueron,
Encontré a Gonzalo llorando en su cuarto. Me senté con él y lo dejé llorar en mi hombro. Era como si yo fuera su mamá más que su niñera. La señora Rocío estaba tan sumida en sus propios problemas que no tenía energía emocional para sus hijos. En julio del 2002, las tensiones en la casa alcanzaron un punto crítico. Una noche escuché gritos viniendo del piso de arriba. Era la señora Rocío y el señor discutiendo. No eran voces controladas esta vez, eran gritos reales, llenos de dolor acumulado durante años. Ya no aguanto más, Andrés Manuel. Tus hijos te necesitan, yo te necesito. Pero tú solo piensas en tu maldita carrera política. Estoy haciendo esto por ellos, por ti, por todos. ¿No lo entiendes? Si llego a la presidencia, todo este sacrificio habrá valido la pena. ¿Y si no llegas? ¿Y si pierdes? ¿Habrá valido la pena perder a tu familia? Hubo un silencio. Luego escuché un portazo. El señor bajó las escaleras furioso y salió de la casa dando un golpe a la puerta. No regresó hasta el amanecer. Lupita y yo nos miramos en la cocina sin saber qué decir. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad superficial. El señor desayunó, leyó sus periódicos, se fue a trabajar. La señora Rocío atendió sus compromisos. Los niños fueron a la escuela, pero la grieta se había hecho más profunda. En agosto del 2002 hubo cambios en la casa. Contrataron a 2 empleados más, un jardinero que venía diario y una muchacha joven para ayudar con la limpieza. Se llamaba Perla. Tenía 20 años. Venía de Oaxaca. Era bonita, tímida, trabajadora. Yo me encargué de entrenarla, de enseñarle la rutina de la casa. Le advertí sobre la necesidad de discreción absoluta. Perla era buena muchacha, obediente, callada. Trabajábamos bien juntas. Con más ayuda, mi carga de trabajo disminuyó un poco. Pude dedicar más tiempo a Gonzalo, quien cada vez dependía más de mí emocionalmente. En septiembre del 2002, el señor anunció públicamente su intención de buscar la presidencia en 2006. Fue noticia nacional. Los medios especulaban sobre sus posibilidades. Sus seguidores estaban emocionados. Sus enemigos estaban aterrados. En la casa, la señora Rocío recibió la noticia en silencio. Esa noche la encontré llorando en la cocina. Me vio y no intentó ocultar sus lágrimas. Ya empezó, María del Carmen. Los próximos 4 años van a ser un infierno, la campaña, la exposición pública, los ataques, y después, si gana, 6 años más de esto, no sé si pueda aguantarlo. Le serví un té de tila y me senté con ella. Por primera vez me habló con honestidad absoluta. Me contó cómo se había enamorado del Andrés Manuel joven, el idealista que creía que podía cambiar el mundo, cómo lo había apoyado en cada paso de su carrera política, cómo había sacrificado sus propios sueños para impulsarlo a él, y cómo, con los años, se había dado cuenta de que él amaba más su misión que a ella. El problema con los hombres con misión, María del Carmen, es que todo lo demás es secundario. La familia, el amor, la felicidad personal. Todo se sacrifica en el altar de la misión. Esas palabras me resonaron profundamente. En octubre del 2002, el hombre del traje dejó de venir. En su lugar empezaron a llegar personas diferentes. Políticos de alto nivel, empresarios más visibles, intelectuales reconocidos. Las reuniones secretas de medianoche se transformaron en reuniones semipúblicas. Era el inicio de la construcción de la campaña presidencial. Yo seguía trabajando, cuidando a Gonzalo, limpiando, cocinando. Pero cada día me sentía más como fantasma. Veía todo, escuchaba todo. Pero no existía realmente. Era parte del mobiliario, invisible pero siempre presente. En noviembre sucedió algo que cambió mi perspectiva sobre Perla, la nueva empleada. Una noche la encontré llorando en el cuarto que compartíamos. Le pregunté qué le pasaba. Al principio no quería decirme, pero finalmente se quebró. Me contó que el jardinero, un hombre de unos 40 años, la había estado acosando. Le decía cosas obscenas, la tocaba cuando nadie veía, la amenazaba con acusarla de robo si ella se quejaba. Yo me llené de rabia. Le dije que teníamos que hablar con la señora Rocío inmediatamente. Perla me suplicó que no, que tenía miedo de que no le creyeran, de que la despidieran. Recordé mi propia juventud
cuando también había sufrido acoso en otras casas donde trabajé. Tomé una decisión. Al día siguiente esperé a que el jardinero llegara. Cuando intentó entrar a la casa, lo enfrenté frente a todos. Le grité que dejara en paz a Perla o lo iba a acusar con el señor personalmente. El hombre se puso pálido. Sabía que el señor tenía fama de defender a los débiles públicamente. No podía arriesgarse a que se enterara. El jardinero renunció esa misma semana. Nunca supimos si fue por miedo o por vergüenza. Perla me agradeció llorando. Me dijo que yo era como su mamá, que me debía todo. Yo le dije que las mujeres teníamos que cuidarnos entre nosotras porque nadie más lo haría. Esa experiencia me recordó por qué había aguantado tanto en esa casa a pesar de los secretos que cargaba. Había gente que dependía de mí. En diciembre del 2002, durante las fiestas navideñas, el ambiente en la casa era extraño. Había celebraciones, pero todo se sentía forzado. Los niños intentaban estar felices, pero se notaba que extrañaban la atención de su padre. La señora Rocío organizaba todo con eficiencia mecánica, sin alegría real. El señor aparecía por momentos, sonreía para las fotos familiares y luego desaparecía de nuevo en su estudio. Yo decoré la casa con Lupita y Perla. Pusimos el árbol navideño, las luces, el nacimiento. Gonzalo me ayudaba emocionado. Era un niño dulce que encontraba alegría en las cosas pequeñas. Una noche, mientras colgábamos esferas en el árbol, me preguntó: Cuca, ¿tú crees que cuando mi papá sea presidente va a tener más tiempo para nosotros? No quise mentirle, pero tampoco quise quitarle la esperanza. Le dije: tu papá te ama mucho, Gonzalo, solo que a veces los adultos nos perdemos en nuestras responsabilidades y olvidamos lo que realmente importa. El niño asintió como si entendiera cosas demasiado profundas para su edad. La Nochebuena fue particularmente dolorosa. Cenamos todos juntos, algo raro. El señor intentó ser el padre presente, preguntándoles a sus hijos sobre la escuela, sobre sus amigos, pero se notaba forzado, como actor leyendo un guión. Los niños respondían con monosílabos. La señora Rocío comía en silencio. Yo servía la cena con el corazón apretado, presenciando la desintegración de una familia. Después de la cena, el señor se disculpó diciendo que tenía que hacer llamadas importantes. Se encerró en su estudio, la señora Rocío acostó a los niños y luego se encerró en su habitación. A las 11 de la noche yo seguía limpiando la cocina, cuando Gonzalo bajó. No podía dormir. Me preguntó si podía quedarse conmigo un rato. Nos sentamos en la cocina tomando chocolate caliente que preparé especialmente para él. Me platicó sobre sus sueños, sobre lo que quería ser cuando fuera grande. No quería ser político como su papá, quería ser veterinario, cuidar animales. Me dijo que los animales eran más honestos que las personas. Esas palabras viniendo de un niño de 10 años me partieron el alma. En enero del 2003 comenzó oficialmente la construcción de la maquinaria electoral para el 2006. La casa se convirtió en centro de operaciones políticas. Llegaban estrategas, encuestadores, publicistas, todos los días. El señor apenas dormía, comía a deshoras. Se veía cada vez más delgado, más pálido, más consumido. Yo me preocupaba por su salud, pero él rechazaba cualquier sugerencia de descansar. No hay tiempo para descansar, paisana. México nos necesita. Una tarde de febrero, mientras limpiaba su estudio aprovechando que había salido, encontré documentos sobre su escritorio. No debí mirarlos, pero mis ojos cayeron sobre ellos sin querer. Eran reportes financieros de la precampaña, números enormes, millones de pesos en donaciones anónimas de empresas fantasma. Vi nombres de las mismas constructoras que había escuchado mencionar en aquella conversación nocturna de 2001. Todo estaba conectado. Los permisos de construcción que había aprobado estaban generando el retorno prometido, dinero para su campaña presidencial. Cerré los documentos rápidamente y salí del estudio con las manos temblando. Cada vez que descubría algo nuevo, la piedra en mi estómago se hacía más pesada. En marzo del 2003 sucedió algo inesperado que me obligó a tomar una decisión moral imposible. Llegó un periodista a la casa. No era visita programada. Simplemente apareció en la puerta una tarde tocando insistentemente. Yo abrí. Era un hombre de unos 35 años, con grabadora en mano y expresión determinada. El periodista se presentó como Carlos Medina, investigador independiente. Me preguntó si podía hablar con alguien de la casa. Le dije que el señor no estaba
y que no podía atender visitas sin cita previa. Él insistió. Señora, estoy investigando irregularidades en las licitaciones de obra pública durante este gobierno. Tengo información de que hay contratos amañados, empresas fantasma, sobornos. Necesito hablar con alguien que trabaje aquí, que vea lo que pasa adentro. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Este hombre estaba buscando exactamente lo que yo sabía. Podría contarle todo. Podría ser el medio para que la verdad saliera a la luz. Podría librarme de este peso que cargaba. Pero las palabras del Señor resonaron en mi mente. Confío en ti, paisana. Recordé su generosidad con mi hermana. Recordé cómo me había tratado siempre con respeto. Recordé a Gonzalo y lo que le pasaría si su padre caía en desgracia. Le dije al periodista con voz firme: aquí no hay nada irregular. El señor López Obrador es un hombre honesto. Si tiene acusaciones, hágalas con pruebas. No venga a buscar chismes de empleados. El periodista sacó una tarjeta y me la dio. Por si cambia de opinión. Lo que sé es suficiente para destruir su carrera. Pero necesito testimonios internos para publicarlo. Piénselo. Hay millones de mexicanos que merecen conocer la verdad. Se fue dejándome con la tarjeta en la mano. Subí a mi cuarto y la guardé en el fondo de mi cajón. Durante semanas, esa tarjeta me quemaba en la mente. ¿Debía llamarlo? ¿Debía contar lo que sabía? En abril del 2003 tomé mi decisión final. Saqué la tarjeta, la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Elegí el silencio. Elegí la lealtad personal sobre la verdad pública. Elegí proteger al hombre que me había ayudado, aunque eso significara ser cómplice de su corrupción. Esa decisión me ha perseguido cada día desde entonces. En mayo, las cosas se pusieron peor. El periodista Carlos Medina publicó un artículo en un periódico pequeño, acusando al gobierno del señor de corrupción en obra pública. Citaba documentos, mencionaba empresas, hacía conexiones, pero no tenía pruebas contundentes, no tenía testimonios directos. El artículo causó un pequeño escándalo que duró 2 días. Luego fue enterrado bajo otras noticias. El señor convocó a una conferencia de prensa donde negó todo. Habló de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos políticos. Lloró frente a las cámaras hablando de su honestidad, de su pobreza franciscana, de su compromiso con el pueblo. La gente le creyó, sus seguidores salieron a las calles a defenderlo. El periodista fue despedido del periódico. Nunca volvió a publicar sobre el tema. Yo vi todo eso desde la cocina de la casa, sabiendo que una palabra mía podría haber cambiado todo. Pero me quedé callada. En junio del 2003 mi hermana murió. A pesar de todos los tratamientos que el señor había pagado, su cuerpo ya no resistió. Viajé a Tabasco para el funeral con el corazón destrozado. Era mi hermana menor. Apenas tenía 52 años. Durante el velorio, mis otros hermanos hablaban maravillas del señor López Obrador. Gracias a él, nuestra hermana tuvo 2 años más de vida. Es un santo ese hombre, un verdadero líder del pueblo. Yo asentía en silencio, incapaz de decirles la verdad, incapaz de manchar la imagen del hombre que efectivamente había ayudado a mi familia, pero que también estaba engañando a millones. Cuando regresé a la Ciudad de México una semana después, el señor me recibió con condolencias sinceras. Me dio más días libres, me ofreció ayuda con cualquier gasto pendiente. Su bondad genuina hacia mí contrastaba tan brutalmente con sus tratos políticos sucios que me provocaba náuseas. ¿Cómo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo podía ayudar a mi familia mientras robaba al pueblo? Durante los siguientes meses me sumergí en el trabajo para no pensar. Cuidaba a Gonzalo, limpiaba obsesivamente, cocinaba platos elaborados, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Perla notó mi cambio. Me preguntó varias veces si estaba bien. Yo le decía que solo extrañaba a mi hermana. Era verdad, pero no era toda la verdad. En septiembre del 2003, Gonzalo cumplió 11 años. Esta vez el señor sí estuvo presente en toda la fiesta. Jugó con su hijo, lo abrazó, le dio regalos caros. Fue el padre perfecto durante esas horas. Vi a Gonzalo radiante de felicidad por tener a su papá presente, y me pregunté, ¿valía la pena destruir esa felicidad revelando la verdad? ¿O era más compasivo dejar que el niño mantuviera la ilusión de que su padre era un héroe? No tenía respuestas, solo tenía dudas que me carcomían por dentro.
En octubre el señor tuvo un episodio de salud. Colapsó en su estudio una madrugada. Lo encontré yo cuando subí a llevarle café a las 5 de la mañana, como hacía siempre. Estaba tirado en el piso, consciente pero débil. Llamé inmediatamente a la señora Rocío. Entre las dos lo ayudamos a levantarse y lo llevamos a su cama. Llamamos al doctor de confianza de la familia. El diagnóstico fue estrés extremo, presión alta, agotamiento severo. El doctor le ordenó reposo absoluto durante una semana. El señor se negó rotundamente. Dijo que no podía parar, que tenía compromisos importantes, que México no esperaba. El doctor le advirtió que si seguía así, podría darle un infarto. El señor respondió: «Prefiero morir trabajando por mi país que vivir sin hacer nada». Esa frase me reveló algo fundamental sobre él. Era un hombre poseído por su misión hasta el punto de la autodestrucción. No importaba su familia, no importaba su salud, no importaba nada excepto llegar al poder para transformar al país. Esa obsesión era admirable y aterradora al mismo tiempo. Durante esa semana de supuesto reposo, el señor seguía trabajando desde su cama. Recibía visitas, hacía llamadas, revisaba documentos. Yo le llevaba sus alimentos y lo veía consumirse. Una tarde me quedé parada en la puerta de su habitación observándolo. Él levantó la vista y me vio. «¿Qué pasa, paisana? ¿Por qué me miras así?» Junté valor y le dije algo que nunca debí decir. «Señor, con todo respeto, usted se está matando. ¿Y para qué? Ningún puesto vale su vida». Él me miró sorprendido. Luego sonrió con tristeza. «María del Carmen, yo no hago esto por mí. Lo hago por los millones de mexicanos que sufren. Si mi sacrificio sirve para que ellos vivan, mejor vale la pena». Quise gritarle que era mentira, que también lo hacía por ambición personal, por ego, por el deseo de pasar a la historia. Quise decirle que sus sacrificios incluían pactos corruptos que traicionaban precisamente a esa gente que decía defender. Pero me quedé callada. Solo dije: «Que Dios lo bendiga, señor». Y salí de la habitación antes de que me viera llorar. En noviembre del 2003, la señora Rocío me confesó algo devastador. Estábamos solas en la cocina una tarde. Ella preparaba té, algo raro porque normalmente no bajaba a la cocina. Me miró con ojos cansados y me dijo: «María del Carmen, voy a pedirle el divorcio». Me quedé helada. Ella continuó: «Ya no aguanto más. He aguantado 33 años siendo la esposa invisible del hombre público. He criado a nuestros hijos prácticamente sola. He sacrificado todo por su carrera, pero ya no puedo más. Me estoy muriendo por dentro». Le pregunté cuándo se lo diría. Ella respondió: «Después de las elecciones del 2006. No puedo hacerlo antes. El escándalo de un divorcio arruinaría sus posibilidades de ganar. Así que esperaré. Aguantaré 3 años más, pero en 2007, gane o pierda, me voy». Le pregunté si él lo sabía. Ella negó con la cabeza. «No tiene idea. Está tan sumido en su mundo político que no ve lo que pasa en su propia casa. No ve que sus hijos crecen sin él. No ve que su esposa se desmorona. Solo ve encuestas, estrategias, votos». Esa conversación me dejó profundamente triste. Esta familia era otra víctima de la ambición política. En diciembre del 2003 hubo otra posada navideña, esta vez más grande, con más políticos importantes, más prensa. Todo era para construir imagen de familia unida, de líder cercano al pueblo. Yo servía canapés y escuchaba conversaciones de los invitados. Todos hablaban de cómo el señor López Obrador ganaría la presidencia en 2006. Hablaban de él como el Salvador de México, el hombre honesto que acabaría con la corrupción. Yo quería reír amargamente, o llorar, o gritar la verdad, pero seguía sirviendo canapés con sonrisa profesional. Después de esa fiesta, algo se rompió dentro de mí. Tomé una decisión. En enero del 2004 le pedí una cita privada al señor. Él me recibió en su estudio con expresión curiosa. «¿Qué pasa, paisana? ¿Necesitas algo?» Me senté frente a él con las manos temblorosas. «Señor, necesito decirle algo importante. Voy a renunciar». Su expresión cambió a sorpresa y preocupación. «¿Renunciar? ¿Por qué? ¿Te hemos tratado mal? ¿Necesitas más salario?» Negué con la cabeza.
No es eso. Ustedes me han tratado muy bien. Es que necesito irme, por razones personales. Él me miró fijamente intentando leer lo que yo no decía. María del Carmen, tú eres parte de esta familia. Los niños te quieren, especialmente Gonzalo. Él depende mucho de ti. Por favor, reconsidéralo. Sentí que me quebraba por dentro. Lo siento, señor. Ya tomé mi decisión. Hubo un silencio largo. Luego él preguntó suavemente, ¿esto tiene que ver con algo que hayas visto o escuchado en esta casa? Mi corazón se detuvo. Me miró directo a los ojos. Porque si es así, necesito saber qué es. Confío en ti, paisana, pero necesito saber si hay algo que te está haciendo sentir incómoda. Era mi oportunidad. Podía confrontarlo. Podía decirle todo. Podía exigirle que dejara los tratos sucios, pero las palabras no salieron. Solo dije, no es nada de eso, señor. Solo necesito un cambio. Él asintió lentamente, claramente sin creerme completamente. Está bien, si esa es tu decisión, la respeto. Pero por favor dame un mes para encontrar a alguien de confianza que te reemplace. No puedo dejar a Gonzalo sin nadie que lo cuide. Acepté darle ese mes. Durante febrero del 2004 entrené a mi reemplazo, una señora de unos 50 años llamada Teresa. Le enseñé todo sobre la rutina de la casa, sobre las necesidades de los niños, sobre la importancia de la discreción, pero no le conté los secretos que yo conocía. Esa carga no se la pasaría a nadie más. El último día de febrero fue mi último día en esa casa. Había trabajado ahí 3 años y 4 meses. Me despedí de Lupita con abrazo largo. Ella lloró. Me despedí de Perla, quien también lloraba. Les había tomado cariño a esas mujeres. Luego me despedí de los niños. Los 2 mayores me agradecieron educadamente. Pero Gonzalo me abrazó, llorando desconsoladamente. No te vayas, Cuca. Por favor, no te vayas. Tú eres la única que me hace caso. Me quebré completamente. Lo abracé fuerte y le dije, Gonzalo, tú vas a estar bien. Eres un niño fuerte e inteligente. Teresa te va a cuidar muy bien. Él sollozaba en mi hombro. Pero yo te quiero a ti. Tú eres como mi abuela. Esas palabras me destrozaron. Tuve que separarme de él antes de cambiar de opinión. La señora Rocío me despidió con gratitud y me dio una bonificación generosa. El señor no estaba. Había salido temprano a una gira por el Estado de México. Tal vez era mejor así. No sé si hubiera podido mirarlo a los ojos en la despedida. Salí de esa casa cargando una maleta con mis pertenencias y 20 años de secretos que pesaban más que cualquier equipaje. Los siguientes 2 años viví en un departamento pequeño en Iztapalapa. Conseguí trabajo cuidando a una anciana. Era trabajo tranquilo, sin secretos oscuros, sin dilemas morales. Pero seguía las noticias obsesivamente. Veía cada aparición pública del señor López Obrador. Leía cada artículo sobre su campaña presidencial. En 2005 vino el escándalo del desafuero. Vi cómo miles salían a las calles a defenderlo. Vi cómo lloraba en los mítines hablando de conspiración política. Vi cómo se presentaba como víctima perseguida por el poder. Y yo sabía que no era completamente inocente. Sabía que había cosas ocultas que justificaban al menos algunas de las investigaciones. Pero el pueblo no lo sabía. El pueblo solo veía al líder honesto atacado injustamente. En julio de 2006 fueron las elecciones. Yo voté por él. A pesar de todo lo que sabía, voté por él. Porque también había visto su genuina preocupación por los pobres, porque me había ayudado cuando lo necesité, porque quería creer que el bien que podía hacer como presidente superaría los medios cuestionables que había usado para llegar ahí. Perdió por menos del 1%, 500,000 de votos. México se dividió. Hubo plantones, protestas, acusaciones de fraude. El señor nunca aceptó la derrota. Durante meses, sus seguidores bloquearon Reforma. Yo veía todo desde mi departamento en Iztapalapa, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque tal vez era mejor que no hubiera llegado al poder con todos esos secretos. Tristeza porque sabía cuánto había sacrificado por ese sueño. En 2007, como había prometido, la señora Rocío se divorció de él. Salió en todos los periódicos. El señor lo negó públicamente. Dijo que era mentira de sus enemigos, pero era verdad. Esa familia finalmente se había roto de manera oficial.
Los años siguientes continuó su carrera política. Perdió de nuevo en 2012. Finalmente ganó en 2018. Lo vi tomar protesta como presidente de México en diciembre de ese año. Tenía 85 años. Estaba en mi departamento viendo la ceremonia por televisión llorando. Lloraba por todo lo que había visto, por los secretos que cargaba, por la complejidad de ese hombre que era capaz de genuina bondad y de corrupción al mismo tiempo. Durante su presidencia seguí cada una de sus decisiones. Vi cómo canceló el aeropuerto. Vi sus programas sociales. Vi sus conferencias mañaneras. Vi cómo dividía al país entre seguidores fanáticos y detractores furiosos. Y yo, que lo había conocido en privado, sabía que la verdad era más complicada que cualquiera de los dos bandos quería admitir. Ahora estoy aquí, en mi cama de hospital, con 91 años. Los doctores dicen que me quedan días, y decidí contar esta historia porque el pueblo mexicano merece saber la verdad completa. No cuento esto para destruir su legado. Él hizo cosas buenas. Sus programas sociales ayudaron a millones de mexicanos pobres, igual que me ayudó a mí y a mi familia. Pero también hizo cosas cuestionables. También hizo pactos que traicionaban sus propios principios. También sacrificó a su familia en el altar de su ambición política. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador no es ni el santo que sus seguidores creen, ni el demonio que sus enemigos pintan. Es un ser humano complejo, contradictorio, capaz de gran bondad y de gran hipocresía al mismo tiempo. Pudo llorar conmigo por mi hermana enferma mientras negociaba contratos corruptos con empresarios. Pudo hablar de austeridad mientras construía maquinarias políticas millonarias. Pudo predicar honestidad mientras ocultaba verdades inconvenientes. ¿Eso lo hace malo? No lo sé. ¿Lo hace corrupto? En cierta medida sí. ¿Lo hace humano? Definitivamente. Durante estos últimos 20 años he reflexionado 1000 veces sobre mi decisión de quedarme callada. ¿Debí haber hablado? ¿Debí haber contactado a ese periodista? ¿Debí haber revelado lo que escuché aquella noche de agosto del 2001? La respuesta es complicada. Si hubiera hablado, tal vez habría impedido que llegara al poder. Tal vez millones de mexicanos que se beneficiaron de sus programas sociales habrían seguido en la miseria. O tal vez México habría evitado años de polarización y división. No lo sé. Lo que sí sé es que el silencio tiene un costo. El silencio de gente como yo, gente común que ve cosas pero no las denuncia por miedo o por lealtad, es lo que permite que la corrupción continúe generación tras generación. Yo elegí proteger a un hombre que me había ayudado, pero al hacerlo, tal vez traicioné a millones que merecían conocer la verdad sobre quién era realmente su líder. He cargado con esa culpa durante 2 décadas. Cada vez que veía sus conferencias hablando de honestidad, yo recordaba aquella conversación nocturna sobre permisos de construcción a cambio de financiamiento. Cada vez que lo veía atacar a empresarios corruptos, yo recordaba los documentos que vi sobre su escritorio con donaciones de empresas fantasma. Cada vez que lo veía presentarse como víctima perseguida, yo sabía que al menos algunas de las acusaciones tenían fundamento. Pero también he aprendido algo importante en estos años. Los seres humanos no somos blanco o negro, somos grises. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. La diferencia está en qué parte alimentamos más. Andrés Manuel López Obrador alimentó su parte luminosa, ayudando a los pobres, defendiendo causas sociales, manteniendo una vida personal austera. Pero también alimentó su parte oscura, haciendo pactos cuestionables, mintiendo cuando era conveniente, destruyendo a su familia por ambición. En 2019, durante su primer año como presidente, intenté contactarlo. Escribí una carta explicándole que había trabajado en su casa años atrás, que tenía cosas importantes que decirle. Nunca recibí respuesta. Probablemente la carta nunca llegó a él. O tal vez llegó y él decidió no responder. No lo culpo. ¿Quién querría revivir secretos del pasado cuando finalmente había logrado su sueño? En 2020, durante la pandemia, pensé seriamente en hacer pública mi historia, pero me detuve. ¿Para qué? El país ya estaba suficientemente dividido. Revelar escándalos del pasado solo aumentaría la polarización. Además, yo no tenía pruebas, solo tenía mi testimonio, y a mis 87 años, ¿quién me creería? Pensarían que era una anciana resentida inventando historias. Ahora,
con 91 años y días de vida. Finalmente cuento esta historia no por venganza ni por protagonismo. La cuento porque creo que la historia verdadera de México necesita ser contada completa, con todas sus contradicciones. La cuento porque las generaciones futuras merecen saber que sus líderes no fueron ni santos ni demonios, sino seres humanos complejos que tomaron decisiones difíciles, a veces correctas, a veces equivocadas. La cuento porque Gonzalo, aquel niño que me llamaba Cuca y lloraba por la ausencia de su padre, merece saber por qué su familia se destruyó. Merece entender que su padre no era malo, solo estaba tan obsesionado con su misión que olvidó lo que realmente importaba. He pensado mucho en Gonzalo durante estos años. Debe tener unos 32 años ahora. No sé qué fue de su vida. No sé si logró sanar las heridas de su infancia. Espero que sí. Espero que haya encontrado paz, a pesar de crecer en una familia rota por la ambición política. También he pensado en la señora Rocío. Ella era otra víctima silenciosa. Sacrificó sus sueños, su juventud, su felicidad para impulsar la carrera de su esposo. Y al final, ¿qué obtuvo? Un divorcio. Un doloroso y la etiqueta pública de ex esposa del presidente. Su historia nunca será contada completamente porque las esposas de políticos son personajes secundarios en narrativas donde solo los hombres son protagonistas. He pensado en Lupita, la cocinera leal que nunca cuestionó nada, en Perla, la muchacha que defendí del acoso, en todas las mujeres invisibles que sostienen las casas de los poderosos sin recibir reconocimiento. Somos nosotras quienes vemos la verdad porque estamos en los márgenes, pero rara vez nos atrevemos a hablar porque dependemos de los salarios que nos pagan esos mismos poderosos cuyos secretos guardamos. Esta es la paradoja de ser empleada doméstica en México. Ves todo, pero no puedes decir nada. Conoces los secretos más íntimos de las familias poderosas, pero tu voz no cuenta. Eres testigo de la historia, pero nunca apareces en los libros de historia. Durante mi vida, trabajé para 5 familias diferentes antes de llegar a la casa de López Obrador. En cada una vi cosas: infidelidades, maltratos, corrupción, hipocresía. Aprendí que entre más poderosa es la familia, más grande es la distancia entre su imagen pública y su realidad privada. Los López Obrador no fueron la excepción. Fueron, en ese sentido, como cualquier otra familia de políticos, disfuncionales, llenas de secretos, sostenidas por empleados leales que guardaban silencio. La diferencia era que Andrés Manuel había construido su imagen pública precisamente en contraste con eso. Él era diferente, honesto, del pueblo. Y en muchos sentidos sí era diferente. Vivía con menos lujos que otros políticos. Se preocupaba genuinamente por los pobres. Donaba parte de su salario. Pero la honestidad no es todo o nada. Uno puede ser honesto en algunas áreas de su vida y deshonesto en otras. Uno puede ayudar genuinamente a algunos mientras traiciona a otros. Esa es la complejidad humana que preferimos ignorar porque nos gusta dividir el mundo en buenos y malos. Durante su presidencia, vi cómo sus seguidores lo defendían ciegamente de cualquier crítica. Vi cómo sus detractores lo atacaban con igual ceguera. Ambos bandos estaban equivocados porque ambos habían caricaturizado a un ser humano complejo, convirtiéndolo en símbolo simplista. Yo, que lo conocí en privado, sabía que era más complicado que eso. En 2022, cuando cumplí 89 años, mi salud comenzó a deteriorarse. Problemas de corazón, diabetes, artritis severa. Supe que me quedaba poco tiempo. Fue entonces cuando decidí escribir esta historia. Al principio lo hice solo para mí, como forma de procesar todo lo que había vivido y callado. Escribía a mano en cuadernos baratos, con letra temblorosa de anciana. Le pedí a una vecina joven que me ayudara a pasar mis escritos a computadora. Ella accedió sin hacer preguntas. No le dije de qué trataba, solo le decía que eran memorias de mi vida. Durante meses trabajamos juntas, yo dictaba, ella escribía, poco a poco mi historia tomó forma. Cuando terminamos, tenía más de 200 páginas. Leí todo varias veces preguntándome qué hacer con eso. ¿Publicarlo? ¿Guardarlo? ¿Destruirlo? Finalmente decidí que esta historia debía salir a la luz después de mi muerte. No tengo miedo de represalias porque pronto estaré muerta de todas formas. Pero tampoco quiero causar dolor innecesario mientras estoy viva.
que esta historia se publique cuando yo ya no esté, cuando ya no pueda ver las reacciones, las acusaciones, el circo mediático que inevitablemente seguirá. Sé que muchos no me creerán. Dirán que soy una empleada resentida inventando historias. Dirán que no tengo pruebas y tienen razón, no tengo pruebas tangibles. No grabé conversaciones, no robé documentos, solo tengo mi memoria y mi palabra. Pero mi palabra es todo lo que tengo y es todo lo que puedo ofrecer. Sé que los seguidores del señor López Obrador me atacarán. Dirán que soy parte de una conspiración que me pagaron los conservadores, que soy traidora. Pero yo voté por él, yo creí en él, yo lloré cuando perdió en 2006. Mi crítica no viene de odio, sino de amor decepcionado, que es el peor tipo de dolor. Sé que sus detractores usarán mi historia como munición para sus ataques. Dirán, ¿ven? Siempre dijimos que era corrupto. Pero eso tampoco es justo. La corrupción que yo presencié no lo define completamente. También hizo cosas buenas. También ayudó a mucha gente. La verdad siempre es más compleja que las narrativas simplistas que ambos bandos construyen. Lo que espero es que esta historia sirva para algo más profundo que alimentar la polarización. Espero que sirva para recordarnos que necesitamos exigir más de nuestros líderes. Necesitamos líderes que sean congruentes entre lo que predican y lo que practican. Necesitamos líderes que entiendan que la ética no es negociable, que los fines no justifican los medios. Pero también espero que esta historia nos recuerde nuestra propia responsabilidad. Yo vi corrupción y me quedé callada. Miles de personas en México ven corrupción todos los días y se quedan calladas por miedo, por conveniencia, por complicidad. Si queremos un México diferente, necesitamos empezar a hablar, necesitamos empezar a denunciar, necesitamos dejar de ser cómplices silenciosos. He vivido 91 años en este país. He visto presidentes ir y venir, he visto promesas de cambio una y otra vez. He visto cómo cada generación cree que su líder será diferente, será el que finalmente arregle todo. Y cada vez el ciclo se repite. Tal vez el problema no son solo los líderes, tal vez el problema somos todos nosotros que permitimos la corrupción cuando nos conviene, que guardamos silencio cuando deberíamos hablar, que votamos por símbolos en lugar de evaluar realidades complejas. López Obrador no es el único político con secretos oscuros, todos los tienen. La diferencia es que él construyó su carrera sobre la imagen de ser diferente. Por eso su hipocresía duele más. Por eso su traición a sus propios principios se siente más profunda. Cuando alguien nunca prometió ser honesto, su deshonestidad no sorprende. Pero cuando alguien hace de la honestidad su bandera y luego la traiciona, el desencanto es devastador. En estos últimos días de mi vida he reflexionado mucho sobre el perdón. ¿Puedo perdonar al señor López Obrador por su hipocresía? Creo que sí. Era un ser humano imperfecto navegando un sistema corrupto. Hizo lo que creyó necesario para alcanzar el poder que necesitaba para hacer cambios. Sus intenciones tal vez eran genuinas, aunque sus métodos fueran cuestionables. ¿Puedo perdonarme a mí misma por quedarme callada? Eso es más difícil. Durante 20 años he cargado con la culpa de haber elegido la lealtad personal sobre el bien común. He justificado mi silencio de 1000 formas, que necesitaba el trabajo, que le debía gratitud por ayudar a mi hermana, que no tenía pruebas, que nadie me creería. Pero en el fondo sé que simplemente tuve miedo, miedo de perder mi empleo, miedo de represalias, miedo de estar sola contra el poder. Ese miedo es comprensible, pero no me exime de responsabilidad. Tal vez si yo hubiera hablado en 2001, cuando escuché esa primera conversación, las cosas habrían sido diferentes. Tal vez el periodista Carlos Medina habría tenido el testimonio que necesitaba. Tal vez el escándalo habría estallado y López Obrador nunca habría llegado a la presidencia. O tal vez nada habría cambiado. Tal vez el sistema habría protegido a uno de los suyos como siempre lo hace. Tal vez yo habría terminado desacreditada, despedida, olvidada. Nunca lo sabré porque elegí el silencio. Ahora, al final de mi vida, rompo ese silencio no porque busque redención. Es demasiado tarde para eso. Lo rompo porque las últimas palabras de una anciana tienen cierto peso. Lo rompo porque ya no tengo nada que perder. Lo rompo porque el pueblo mexicano merece conocer todas las versiones de su historia, incluso las incómodas. Sé que habrá consecuencias, sé que mi nombre será arrastrado por el lodo,
Sé que algunos de mis propios familiares me repudiarán, porque ellos son seguidores devotos del señor López Obrador. Mis sobrinos han vivido mejor gracias a sus programas sociales. Para ellos, él es un héroe. ¿Cómo les explico que los héroes también tienen sombras? No puedo. Solo puedo contar mi verdad y dejar que cada quien decida qué hacer con ella. He instruido que esta historia sea publicada una semana después de mi muerte. Para entonces, yo ya estaré en donde sea que vayamos después de esta vida. Espero encontrar paz allá, la paz que no pude encontrar aquí cargando estos secretos. Espero encontrarme con mi hermana y poder decirle que finalmente hablé, que finalmente elegí la verdad sobre la lealtad. Espero que ella me perdone por haber tardado tanto. También espero, de alguna forma inexplicable, que el señor López Obrador lea esto algún día, no para lastimarlo, sino para que entienda que sus acciones tuvieron testigos, que los empleados invisibles vemos más de lo que los poderosos creen, que nuestra aparente irrelevancia no significa que no contemos, que somos seres humanos con conciencia moral y que su ejemplo, tanto lo bueno como lo malo, impactó nuestras vidas profundamente. Quiero que sepa que yo lo admiré sinceramente, que voté por él a pesar de conocer sus secretos porque quería creer que podía hacer más bien que daño, que lloré cuando perdió en 2006 porque parte de mí deseaba que sus sacrificios valieran la pena, que me alegré cuando finalmente ganó en 2018 porque pensé que tal vez, después de todo, lo lograría. Pero también quiero que sepa que sus secretos tienen costo, que su hijo Gonzalo creció sintiéndose abandonado, que su esposa se marchitó esperándolo, que su familia pagó el precio de su ambición, que empleados como yo tuvimos que elegir entre la lealtad y la verdad, una elección que nunca debimos enfrentar. Quiero que sepa que ser líder no es solo lograr objetivos políticos, es también ser congruente con los valores que predicas, es sacrificarte tú mismo, no sacrificar a otros, es tener el valor de rechazar la corrupción, incluso cuando parece necesaria para alcanzar tus metas. México ha tenido muchos líderes que prometieron transformación. Todos fracasaron porque todos cayeron en las mismas trampas. Creyeron que el poder justificaba cualquier medio, que sus buenas intenciones los absolvían de sus malas acciones, que mentir al pueblo estaba bien si era por su propio bien. López Obrador cayó en esas mismas trampas. No fue diferente en ese sentido, pero tampoco fue peor que otros. Simplemente fue humano en un sistema que requiere superhéroes imposibles. Tal vez esa es la lección más importante de mi historia. Dejemos de buscar salvadores. Dejemos de depositar todas nuestras esperanzas en un solo hombre. Dejemos de creer que elegir al líder correcto resolverá todos nuestros problemas. El cambio real viene de millones de acciones pequeñas, de millones de personas eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Yo fallé en hacer lo correcto cuando tuve oportunidad, pero ahora, en mis últimos días, hago lo único que puedo, contar la verdad. Mi nombre es María del Carmen Hernández. Nací en 1973 en un pueblo olvidado de Tabasco. Trabajé toda mi vida como empleada doméstica. Fui invisible para la historia oficial de México, pero vi cosas que la historia necesita saber. Fui niñera de los hijos de Andrés Manuel López Obrador durante los años cruciales en que construyó su camino hacia la presidencia. Vi al hombre detrás del símbolo, vi su bondad genuina y su hipocresía calculada. Vi cómo amaba al pueblo abstractamente mientras descuidaba a su familia concreta. Vi cómo hablaba de honestidad mientras hacía pactos corruptos. Y guardé silencio durante 20 años. Ese fue mi pecado. Ahora lo confieso. Ahora cuento lo que vi, no para destruirlo, sino para humanizarlo. No para juzgarlo, sino para recordarnos que todos somos complejos. Todos somos contradictorios. Todos tenemos luz y oscuridad dentro. La diferencia está en reconocerlo y luchar constantemente por elegir la luz, incluso cuando la oscuridad parece más conveniente. Si esta historia sirve para algo, que sirva para esto, que las próximas generaciones exijan más de sus líderes, que no se conformen con promesas y símbolos, que investiguen, que cuestionen, que no permitan que el culto a la personalidad reemplace el pensamiento crítico, que los empleados, los testigos invisibles de la historia, encuentren el valor de hablar antes de que sea demasiado tarde, que las familias de los políticos sean protegidas, no sacrificadas en el altar de las ambiciones, que aprendamos que la transformación real
Requiere congruencia absoluta entre discurso y acción. Me voy de este mundo con la conciencia más ligera que he tenido en 20 años. Finalmente hablé. Finalmente elegí la verdad. Es tarde, demasiado tarde, pero es lo único que puedo ofrecer. Que Dios me perdone por lo que callé, que México me perdone por haber tardado tanto en hablar, que mis hijos entiendan por qué guardé estos secretos tanto tiempo, que la historia registre que aquí vivió una mujer llamada María del Carmen, empleada invisible, testigo silencioso, que al final de su vida encontró la voz que no tuvo durante décadas. Esta es mi historia, esta es mi verdad, esta es mi confesión final, y con ella me despido de este México que amé, que me dio todo y al que le fallé, guardando secretos que debieron salir a la luz mucho antes. Adiós, México, perdóname, y por favor, aprende de mis errores. No permitas que más Marías del Carmen carguen con secretos que corroen el alma. Exige transparencia, exige verdad, exige que tus líderes sean tan honestos en privado como lo prometen ser en público. Ese es mi último deseo. Mi última súplica, mi última contribución a este país que fue mi hogar durante 91 años de vida llena de trabajo, silencio y secretos. Descansa en paz, conciencia mía. Finalmente hablaste.